Vale, pues vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a esta conferencia, agradeceros vuestra presencia. Como bien sabéis, esta es una de las actividades que hemos organizado en la Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos de Alzheimer de Yecla, AFAI, en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, que fue el pasado 21 de septiembre. Quería disculpar la ausencia del presidente de la asociación, don Rafael López Prat, que por motivos personales no ha podido acompañarnos. En representación del Ayuntamiento de Yecla contamos con la presencia de doña Patricia Soriano, concejala de Política Social, Igualdad, Mujer y Familia, a quien le cedo el turno para que nos dirija unas palabras. Bueno, muchísimas gracias. Perdonar porque es que veníamos corriendo también de otro acto, creíamos que no llegamos, pero hemos llegado, de ahí estos minutos. No, yo no puedo decir mucho más de lo que se va a decir esta noche. Sí que puedo comentar que tuve un familiar directo, concretamente mi madre, que estuvo durante 12 años con Alzheimer. O sea que la enfermedad la conozco de primera mano y sé lo que acarrea para los cuidadores, ¿no? Acarrea mucho esfuerzo, mucho sacrificio y sobre todo siempre he dicho que hay que poner muchísimo afecto. Nosotros la tuvimos y la tuvimos hasta bastante mayor, porque ya os digo que fueron 11 años, y lo único que yo pensé al final de su vida es que habíamos podido estar con ella, a pesar de los trabajos, a pesar de los hijos, a pesar del estrés diario, habíamos estado con ella y le habíamos dado muchísimo afecto. Yo no sé si ella lo sintió, no lo sintió, yo supongo que sí, los especialistas lo sabréis mejor, pero nos quedó eso. Solo puedo dar ese testimonio porque es que yo he vivido directamente. Creo que hay que agradecer a esta asociación AFAI, con quien colaboramos directamente desde el Ayuntamiento desde hace muchísimos años, el trabajo que realiza, el trabajo que es necesario para estas personas que padecen la enfermedad y que es muy importante y necesario para los cuidadores. Porque creo que muchas veces olvidamos a los cuidadores y los cuidadores sufren por una parte por lo que están viviendo sus familiares directos y por otra parte lo que ellos están sintiendo por esa enfermedad. Por lo tanto, solo puedo dar las gracias a Salvador y a todos los que estáis aquí que representáis esta asociación, daros el ánimo y la fuerza mayor que podáis tener los que sois familiares directos y a estas personas que están enfermas, pues que dentro de las circunstancias puedan tener calma si es posible y si no es posible estaremos nosotros ahí para apoyarlas. Muchísimas gracias. También en nombre de la asociación queremos poner de manifiesto la buena colaboración que tenemos con el Ayuntamiento de Yecla y en especial para este acto que nos han cedido el uso de este salón de actos Pablo Corbalán de la Casa Municipal de Cultura en el que nos hallamos. Vale, pues sin más preámbulos pasamos ya al tema que nos interesa, que es la conferencia, la cual hemos titulado Tratamientos farmacológicos y cuidados en personas con demencia. La persona que va a impartir la conferencia es doña Victoria Jiménez Calvo, que está aquí con nosotros. Ella es licenciada en farmacia por la Universidad de Granada, tiene el máster en ortopedia por la Universidad de Valencia y actualmente es farmacéutica adjunta de la farmacia de Rafael Llago de Yecla. También, Victoria, te queremos agradecer tu buena disposición para realizar esta conferencia y sin más, pues te cedemos la palabra. Te dejamos oír. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la asociación el que haya pensado en mí para dar esta charla. La he preparado con mucho cariño, Salva me ha puesto a estudiar fuertemente y bueno, yo en primer lugar he estructurado la charla en estos puntos. Primero voy a explicar un poquito en qué consiste la enfermedad de Alzheimer y la evolución de la misma y las características fisiológicas de la enfermedad para que podamos comprender cómo actuamos farmacológicamente, ¿vale? Luego vamos a ver el tratamiento farmacológico, tanto en la enfermedad de Alzheimer como en las patologías asociadas al Alzheimer. Luego voy a hablar también un poquito de los absorbentes de incontinencia, los pañales de incontinencia, las ayudas técnicas y el cuidado de la piel que hay que tener en este tipo de pacientes. Vale, en primer lugar, la
definición de demencia es que es un síndrome adquirido de alteración intelectual persistente que va a comprometer la función de múltiples actividades, como son la memoria, el lenguaje, la personalidad. Hablamos de síndrome porque son un conjunto de síntomas que se presentan a la vez y nos van a sugerir la presencia de una enfermedad. Y decimos que es adquirido porque la disminución de la capacidad intelectual, hay una disminución de la capacidad intelectual frente al estado previo del paciente. De todas las demencias, la más frecuente es el Alzheimer. Según datos de la OMS, entre el 60 y el 70% de las demencias son Alzheimer. Y es un proceso degenerativo lento, irreversible, que tiene una vida media de unos 10 años, 7 a 10 años. Las fases de la enfermedad son, en principio, hay una fase primera en la que dura aproximadamente 2 años. El paciente empieza a tener pérdidas de memoria, sobre todo a corto plazo. Va a tener periodos de desorientación, no se adapta a las nuevas situaciones, puede tener unos cambios en la personalidad. La fase intermedia, ¿se me ve bien? Sí. La fase intermedia suele durar de 3 a 5 años, aquí ya el deterioro de la memoria es mayor, ya afecta no solo a la memoria a corto plazo, sino también a la memoria retrógrada. Aquí puede tener dificultades para comer, para vestirse, para el aseo. Y aquí pueden aparecer también trastornos de psicóticos, ¿vale? De dificultad, aparecen los síntomas psicóticos. Y por último, la fase terminal, que aquí ya el lenguaje es ininteligible, se hacen incontinentes, tienen incapacidad para andar, y aquí puede haber riesgo de, sobre todo también de disfagia, como tienen disfagia muchos de ellos, puede haber problemas de deshidratación y de desnutrición en esta última fase. La enfermedad fue descrita por primera vez por Alois Alzheimer, que fue un psiquiatra y neurólogo alemán que realizó una autopsia cerebral a una paciente con demencia y ahí observó que había pérdida neuronal y luego también unas lesiones en forma de ovillos. Aquí vemos que en el cerebro con Alzheimer lo que se ve es que hay una degradación progresiva de las neuronas de la que es la corteza cerebral. Y entonces esto da lugar a un deterioro del funcional del cerebro. ¿Vale? El cerebro se hace como más pequeño. Entonces vamos a ver de lo que son las características de la enfermedad. En el cerebro hay una proteína que se denomina sustancia beta-amiloide. Y en esta enfermedad lo que sucede es que esta sustancia se va a acumular en forma de placas seniles, que es el signo característico de la enfermedad, que es la placa beta-amiloide. Luego, por otro lado, hay otra proteína en el cerebro que se denomina proteína tau, que por una actividad anómala de ciertas enzimas hace que se agrupe en forma de ovillos, que son unos ovillos neurofibrilares. Por otro lado, hay una alteración también en la producción de ciertos neurotransmisores. Para que les explico el neurotransmisor, para que haya información de una neurona a otra, hace falta un neurotransmisor. Son como las cartas que se mandan de una neurona a otra con la información. Entonces aquí hay implicados 2 neurotransmisores, que es la acetilcolina, que es el neurotransmisor que está implicado en lo que es la memoria y el aprendizaje, y el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Y luego, por último, la muerte celular programada, que se denomina apoptosis, y esto sucede también en otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el ELA y el Parkinson. Vale, hay una serie de factores de riesgo, como son los factores genéticos. El tener antecedentes familiares de primer grado va a duplicar la probabilidad de padecer la enfermedad. El tabaquismo, la depresión, la hipercolesterolemia, déficit de vitamina B12, obesidad, alcoholismo, dietas bajas en antioxidantes y diabetes. Esto lo he señalado aquí porque las personas que tienen predisposición a padecer Alzheimer pueden prevenir la enfermedad con una serie de factores que son controlables, como es una dieta adecuada, rica en antioxidantes, verduras, frutas, ácidos grasos omega 3 se ha visto que también retrasan la aparición de la enfermedad. Hay que tener un peso adecuado, hacer ejercicio y desde luego abandonar hábitos tóxicos como son el tabaquismo y el alcohol. Por otro lado, la reserva cognitiva
es la capacidad del cerebro para tolerar mejor los efectos de la patología asociada a la demencia, esa es la definición. Aquí hablamos de lo que es el cociente intelectual, que sería, digamos, la reserva cognitiva propia, y la adquirida, hablamos de lo que son los estudios, todo lo que es el intelecto, el intelecto, pues participación en juegos de mesa, participación en bailes, y se ha visto que personas con mayor reserva cognitiva van a retrasar la aparición de la enfermedad, porque en este caso el cerebro va a buscar unas redes alternativas y más eficientes. El tratamiento de la enfermedad de Alzheimer tiene que ser tanto farmacológico como no farmacológico, y aquí hay que implicar sobre todo a los familiares y cuidadores, porque van a ser la principal fuente de información. Ellos nos van a ir diciendo cómo va evolucionando la enfermedad. Entonces, yo me voy a centrar en lo que es el tratamiento farmacológico, que para eso me habéis llamado. ¿Vale? Vamos a hablar de la terapia sintomática, lo que es el tratamiento de la enfermedad en sí, y de la terapia asociada a los síntomas no cognitivos, como son la depresión, la ansiedad, los trastornos psicóticos y alteraciones de la conducta y los trastornos del sueño. Vale. En la terapia sintomática habíamos visto que hay dos grupos de fármacos, ¿vale? Unos que se llaman inhibidores de la acetilcolinesterasa y otros que son antagonistas de los receptores N-metil de aspartato. Es un palabra, pero es que así, ¿vale? A ver, ¿os acordáis que habíamos hablado que había dos neurotransmisores implicados, que era la acetilcolina y el glutamato? Vale. Pues los inhibidores de la acetilcolinesterasa actúan a nivel de la acetilcolina. Como aquí en la enfermedad de la acetilcolina los niveles están disminuidos. Entonces, estos fármacos lo que hacen es inhibir la enzima. Hay una enzima que lo que hace es que degrada ese neurotransmisor. Entonces, al inhibir la enzima, aumentamos los niveles de acetilcolina, ¿vale? Este tratamiento es sintomático y lo que va a hacer es enlentecer la enfermedad, pero solo la va a retrasar levemente. Y el problema es que no todos los pacientes son respondedores, no todos a todos les va a afectar. Hay algunos que sí que tienen realmente efectos beneficiosos, pero se ha visto que otros no solamente no tienen efectos, sino que encima tienen las reacciones adversas del fármaco. Los fármacos que pertenecen a este grupo, en general, por su mecanismo de acción, van a compartir las reacciones adversas, que son a nivel gástrico, náuseas, vómitos, pérdida de peso. Estas reacciones adversas normalmente van a ceder por sí solas, o también se puede dar un fármaco que se llama domperidona, que os sonará el motilio, ¿no? Y luego también a nivel neurológico, pues cefaleas, mareos. Bueno, vamos a hablar ya de los fármacos en sí, son tres. El primero es el donepezilo. Las marcas comerciales que hay son Alicet, Lisven, Yasnal y todos los genéricos que hay. El inicio del tratamiento es de 5 miligramos una vez al día y hay que tomarlo inmediatamente antes de acostarse. Tras la evaluación clínica, bueno, hay que estar por lo menos un mes con el tratamiento, y tras la evaluación clínica se puede ver si se aumenta la dosis a los 10 miligramos al día. Tienen muy buena tolerancia frente a otros inhibidores de la acetilcolinesterasa, y la escala de dosis es muy sencilla. Pasamos de 5 miligramos a 10 miligramos. Los efectos secundarios que tiene este fármaco son los típicos de este grupo de fármacos: la molestia gástrica, náuseas, vómitos, diarrea, y los efectos neurológicos, dolor de cabeza, fatiga, insomnio. Va a interaccionar con otros fármacos para el Alzheimer, es decir, que no se deben de combinar. Se manda a uno, se manda a otro. Interacciona con un antifúngico, que es el ketoconazol, también con algunos antibióticos como la eritromicina o el levofloxacino, con algunos antidepresivos como la fluoxetina o la carbamazepina, que es un antiepiléptico, y con algunos relajantes musculares. En segundo lugar tenemos la ribastidina, que está comercializada con los nombres comerciales de Exelon, Prometal, Salcerta y todos los genéricos. Lo encontramos en forma de vía oral o vía transdérmica, que son los parches. Este fármaco tiene también aprobada su utilización en demencia asociada al Parkinson. El incremento de la dosis aquí tiene que ser gradual y de forma muy lenta, porque hay más riesgo de intolerancia.
Entonces, por la vía oral, la dosis inicial son de 1,5 miligramos cada 12 horas. Hay que tomarla con el desayuno y cena. Y se puede ir aumentando la dosificación cada 2 semanas según la tolerancia, ¿vale? Y luego la vía transdérmica, la dosis inicial es de 4,6 miligramos. Hay que estar 6 meses con esa dosis y a los 6 meses se puede valorar si subir a 9 miligramos al día. En general es mejor tolerado que el otro, bueno, la dosis máxima son 13,3 miligramos al día. Es mejor tolerado, tiene menores reacciones adversas y las reacciones que puede tener son las propias de la forma farmacéutica que tiene. Al ser un parche, pues puede provocar irritación en la piel. Entonces es muy importante que cambiemos el parche de sitio, que cada día lo pongamos en un sitio diferente. Antes de poner un parche hay que quitar el parche anterior, no se deben de poner 2 parches juntos y los parches no se deben de cortar. Las reacciones adversas, pues las que hemos dicho anteriormente, las características náusea, vómito, cefalea. Y luego lo bueno que tiene es que tiene interacciones muy poco probables. Puede interaccionar con algún antihistamínico, antiparkinsoniano, algunos antiarrítmicos. Por último, tenemos la galantamina. Los nombres comerciales que tenemos son Reminil, Valnora, todos los genéricos. Este fármaco, la dosis inicial son de 8 miligramos una vez al día y se puede ir subiendo en intervalos de cada 4 semanas hasta 16 miligramos o a las 8 semanas a 24 miligramos al día, que sería la dosis de mantenimiento. Este fármaco solamente tiene autorizada la utilización para el Alzheimer, no se puede emplear para otro tipo de demencia más que el Alzheimer. La presentación en cápsulas son cápsulas de liberación retardada. Esto quiere decir que el fármaco se va a ir liberando a lo largo de todo el día. Entonces se toma en una dosis única por la mañana y por ese motivo no se deben de masticar ni machacar, porque si no perdería la efectividad del fármaco, ¿vale? Y la solución oral la tomaríamos, se le daría en desayuno y cena. Las reacciones adversas pues son las típicas, náuseas, vómitos. Y aquí hay que tener en cuenta que si la dosis de mantenimiento persiste en estas reacciones adversas, habrá que disminuir a la dosis anterior, que era bien tolerada. Las interacciones, pues igual que el dometecilo, con el ketoconazol, fluoxetina y la carbamazepina. Luego, en segundo lugar, tenemos el otro grupo de fármacos. Habíamos hablado de la acetilcolina, que estaba implicada en la memoria y el aprendizaje. Y luego teníamos el otro neurotransmisor, que era el glutamato. Entonces, la memantina se ve que en la enfermedad del Alzheimer se ve que en las regiones afectadas hay un exceso de glutamato. Entonces, este va a ser un neurotransmisor que va a excitar mucho la neurona y la va a dañar. La memantina, al unirse a estos receptores, lo que hace es bloquea la actividad glutaminérgica. Y entonces, consigue que las neuronas que están afectadas por la enfermedad de Alzheimer, que son supervivientes, prolonguen su funcionalidad. La dosis inicial es de 5 miligramos al día y se puede ir aumentando semanalmente de 5 en 5 miligramos hasta la dosis de mantenimiento, que son los 20 miligramos diarios. En general tiene muy buena tolerancia y las reacciones adversas pues son vértigos, cefaleas, incontinencia urinaria. Y puede interaccionar con algunos antiparkinsonianos, va a potenciar la toxicidad de los antiparkinsonianos. Aquí hay una interacción muy curiosa, es que el dextrometorfano, que habréis oído hablar de él, que es un antitusivo de acción central, pues puede provocar, hay riesgo de psicosis, tomando memantina y dextrometorfano. Y luego con algunos antipsicóticos también puede reducir la acción de los antipsicóticos. Todos estos fármacos los ha de prescribir un médico especialista, que puede ser un neurólogo, un psiquiatra o un geriatra. Y precisan de un visado de inspección que se ha de renovar anualmente. Luego, las continuaciones de tratamiento las puede hacer el médico de familia, pero el informe siempre tiene que ir de mano del especialista. Y los tratamientos siempre hay que iniciarlos con la dosis más baja, ¿vale? Y en pauta ascendente. Entonces, aquí he puesto el sello del visado de inspección porque quiero comentar que hay casos cuando, por ejemplo, ha caducado un informe y lo tiene que renovar. En ese intervalo de tiempo puede ser que el paciente necesite una caja y en la farmacia pues le adelantemos el medicamento. Entonces, en ese caso, para salvar la deuda, el médico no puede hacer dos recetas dos visados. Quiere decirse que tiene que hacer en receta electrónica el tratamiento crónico
y la inspección autoriza otro visado, pero tiene que ser en receta manual para saldar la deuda en la farmacia. ¿Vale? Por último, quiero hablar de dos fármacos que estaban generando muchas expectativas en el tratamiento del Alzheimer, que son unos anticuerpos monoclonales, se llaman lecanemab y donanemab. Están autorizados en Estados Unidos, la FDA le dio la autorización y estos fármacos actúan a nivel, ¿os acordáis que al principio hablé de que el signo característico de la enfermedad era que había unas placas seniles de sustancia beta-amiloide? Pues estos fármacos actúan a nivel de la placa, eliminándola. Lo que pasa es que en julio de este año la Agencia Europea del Medicamento ha rechazado la autorización en Europa, porque han considerado que los posibles beneficios del fármaco a nivel cognitivo no van a compensar las reacciones adversas graves que tienen estos fármacos, porque pueden provocar hinchazón y hemorragias a nivel cerebral. Y el donanemab estaba ahí en esa fase, pero yo me imagino que llevará el mismo camino que el lecanemab. Vale, entonces, como vemos, los tratamientos actuales tienen sus limitaciones, porque la función cognitiva mejora, pero tampoco mejora mucho. No todos los pacientes van a responder al tratamiento. La duración del beneficio terapéutico también es limitada en el tiempo. Y luego las facultades intelectuales perdidas no se van a recuperar. Ahora voy a pasar al otro grupo de fármacos, que es para la terapia asociada. El objetivo va a ser mejorar la calidad de vida del enfermo, evitar la sobrecarga familiar, y vamos a abordar pues, lo que es la depresión, la ansiedad, los trastornos psicóticos y alteraciones de la conducta y los trastornos del sueño. La depresión, el problema que hay es que tiene unos síntomas que se comparten con la demencia, y muchas veces el paciente tampoco es capaz de expresarlo, cómo se siente. Entonces, hay muchos casos en que la depresión no está tratada o está tratada mal. En este tipo de pacientes, solamente, los antidepresivos que vamos a utilizar van a ser unos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. La serotonina es otro neurotransmisor distinto a otros neurotransmisores que hemos hablado, que para lo que es el estado de ánimo. Entonces, dentro de estos fármacos tenemos el escitalopram y el citalopram, que aquí se pueden quedar un poco cortos, porque en pacientes de 65 años parece que pueden quedarse subtratados. Con la paroxetina hay que tener cuidado porque puede haber interacciones. Luego tenemos otro antidepresivo que es la viloxetina, que también se emplea está indicado también en pacientes con dolor crónico, lo cual esto puede ser una ventaja para tratar a ciertos pacientes. Y luego tenemos la mirtazapina, que tiene como efecto secundario sedación y aumento del apetito, lo cual también puede ser una ventaja para tratar a ciertos pacientes. Las reacciones adversas más usuales de los antidepresivos son náuseas, sequedad de boca, estreñimiento. Y hay una estrategia muy útil que es el emplear dos antidepresivos distintos a dosis bajas, y con eso conseguimos mejorar la patología y además evitamos el tener que utilizar otro tipo de fármacos como pueden ser los hipnóticos. La ansiedad normalmente viene asociada a cuadros de agitación y depresión. Entonces vamos a emplear para tratar la ansiedad, en ese caso, antidepresivos o antipsicóticos. En el caso de que se presenten cuadros de ansiedad de forma aislada, podemos recurrir a un grupo de fármacos que se llaman benzodiazepinas. Pero estos fármacos, la verdad es que no están muy indicados en este tipo de pacientes porque tienen que ser benzodiazepinas de acción corta o de acción de vida media que no sea muy larga, ¿vale? Como son el lorazepam o el ormetazepam. Hay que utilizarlos a dosis bajas y durante el menor tiempo posible, porque por un lado van a retrasar el deterioro cognitivo y puede haber riesgo de caídas. Entonces, por eso hay que utilizarlas el menor tiempo posible. Como máximo, un mes. Y luego los trastornos psicóticos y alteraciones de la conducta suelen aparecer en el 50% de los pacientes, sobre todo en las fases más avanzadas de la enfermedad.
Y entre los trastornos psicóticos son la paranoia, alucinaciones. Son menos frecuentes que las alteraciones de conducta, pero sí que pueden dar lugar a situaciones de violencia y de disconfort en el paciente. Luego las alteraciones de la conducta, pues tenemos lo que es la agresividad, la hiperactividad, desinhibición. Y vamos a abordar estos trastornos psicóticos con un grupo de fármacos que se llaman antipsicóticos o neurolépticos. Hay dos grupos que son los típicos para que nos entendamos son los antiguos y los atípicos, ¿vale? A ver, hay estudios en los que se ha visto que puede aumentar la mortalidad por eventos cerebrovasculares con este tipo de fármacos. Pero aquí hay un poco de controversia porque parece que tampoco, que el número de muertes por esta causa tampoco es muy alta. Entonces, por este motivo, los antipsicóticos han de utilizarse también en casos ya determinados, cuando son los síntomas graves y persistentes, cuando hay riesgo de daño para el paciente o para los cuidadores, y siempre intentamos que sean dosis bajas durante el menor tiempo posible, y hay que siempre reevaluar la necesidad de continuar con el tratamiento. Entonces, dentro de los neurolépticos típicos, que como os he dicho son los más antiguos, tenemos el haloperidol y la clorpromazina, que no han mostrado mayor seguridad frente al riesgo de accidente cerebrovascular y sin embargo sí que tienen mayores efectos extrapiramidales. Los efectos extrapiramidales son unas alteraciones a nivel del músculo, del tono y del movimiento muscular. Entonces pueden aparecer pues, temblores, rigidez muscular, movimientos involuntarios. Y luego tenemos los neurolépticos atípicos. Estos van a necesitar visado de inspección para pacientes mayores de 75 años. Por lo tanto, los va a tener que recetar un médico especialista. Dentro de ellos tenemos la risperidona. La risperidona es el único antipsicótico que tiene aprobado en ficha técnica el uso de los síntomas psicóticos para pacientes con demencia. Y la dosis inicial sería de 0,25 miligramos cada 12 horas y se puede ir aumentando la dosis a 0,5 miligramos cada 12 horas. Aunque las reacciones adversas son frecuentes, van a hacer, que suceden con el tiempo. Suelen ser pues, náuseas, vómitos. Sí que hay un problema de interacción con diuréticos en los que se puede haber problemas de deshidratación del paciente, ¿vale? Luego tenemos la olanzapina, que no debe utilizarse en este tipo de pacientes, y luego la quetiapina. La quetiapina, aunque tiene autorizado su uso, se dice aquí off-label porque no tiene ficha técnica como la risperidona su uso en trastornos con demencia, pero sí que la inspección autoriza el uso en estos pacientes fuera de ficha técnica, ¿vale? Lo bueno de la quetiapina es que tiene muy baja tasa de efectos extrapiramidales, lo que habíamos hablado de los temblores, los movimientos involuntarios, y va a ser muy útil en hiperactividad. Provoca somnolencia, lo cual también nos va a ayudar en determinados pacientes, y la dosis de inicio va a ser de 25 a 50 miligramos al día, y la dosis eficaz será de 25 hasta 200 miligramos al día. Los trastornos del sueño, han de abordarse sobre todo con medidas no farmacológicas, como puede ser que el paciente debe tener un horario regular, no hay que sobreestimularlos, hay que evitar que duerman durante el día y evitar también darle líquidos a la última hora del día. En ocasiones ya excepcionales podemos recurrir a las benzodiazepinas, pero como habíamos dicho anteriormente, no están muy indicadas, hay que utilizarlas durante el menor tiempo posible, en la dosis más baja posible, y se utilizaría pues, el lorazepam, el ormetazepam o como segunda elección el zolpidem. También se pueden utilizar para los trastornos del sueño algunos antipsicóticos, como habíamos visto que había algunos que provocaban somnolencia. Quiero comentar también que casi todas las farmacias tenemos un servicio que es el sistema personalizado de dosificación. Este servicio lo que intenta es ayudar tanto al paciente como al cuidador, porque con esto lo que se trata es de que el paciente tome el medicamento a la dosis correcta en el momento en el que lo debe tomar. Como veis aquí está,
¿Ves? Aquí está por ser por días, así lo tiene que tomar en el desayuno, comida y cena, y entonces semanalmente se prepara toda la medicación. Ahora vamos a pasar a hablar de los pañales de incontinencia, porque como ya hemos visto, en la última fase de la enfermedad casi todos los pacientes son incontinentes. Los pañales de incontinencia los vamos a clasificar según su tipo de su capacidad de absorción o según su forma. Según la capacidad de absorción tenemos los pañales de día, de noche o de supernoche. Los de día tienen una capacidad de absorción entre 600 y 900 mililitros, los de noche entre 900 y 1200 mililitros y los supernoche más de 1200 mililitros. Y la forma pues son los rectangulares, anatómicos, elásticos o braga pañal. Elegiremos un tipo de pañal según las características de cada paciente. Todos ellos necesitan visado de inspección, pero lo puede recetar el médico de cabecera. Esto no hace falta que lo recete ningún especialista. La inspección va a autorizar un máximo de absorción por día de 3.900 mililitros. Únicamente en aquellos pacientes que estén tomando diuréticos o que sean diabéticos, autorizarán una absorción diaria de 4.800 mililitros. Solamente se pueden, los máximos absorbentes al día son 6, ¿vale? 6 pañales como máximo. Pero siempre y cuando no se supere la capacidad de absorción máxima, es decir, no puedo mandar 6 pañales supernoche, porque superaríamos la capacidad de los 3.900 mililitros. Se pueden combinar todo tipo de pañales siempre y cuando no se supere la capacidad de absorción y, como hemos dicho antes, no requieren el informe del especialista. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, de cómo se pueden mandar, por ejemplo, 3 supernoches, 2 supernoches más 1 de noche, según ya los requerimientos del paciente, como se ven, ¿vale? Luego vamos a pasar a hablar de un poco de una pincelada de las ayudas técnicas que podemos tener para ayudar a este tipo de pacientes. Quiero hablar de las ayudas a caminar porque es importante retrasar lo máximo que el paciente quede inmovilizado, porque en el momento en que el paciente no se mueva vamos a tener problemas a nivel vascular, a nivel digestivo, va a tener digestiones pesadas, va a haber estreñimiento y luego va a haber también problemas en la piel de úlceras por presión. Entonces, cuando el paciente empiece a necesitar un tercer punto de apoyo, pues tendremos que ayudarnos de lo que son los bastones, que tienen la altura del bastón ha de ser desde el suelo hasta la cabeza del fémur. El paciente lo debe de llevar con el brazo relajado, con una inclinación de unos 15 o 20 grados. Si ya se ve con un poquito más de inestabilidad, pues podríamos pasar a las muletas. Y ya cuando tenga más, cuando ya la dificultad para andar sea mayor, pues podemos ya recurrir a los andadores, que tenemos ya andadores con ruedas delanteras y taco detrás, o los rolatos. Estos van muy bien para ir andando por la calle, lo cual les va a beneficiar no solamente a nivel físico para hacer ejercicio, sino también a nivel mental, porque el ir por la calle, interaccionar con la gente, hablar, todo eso les va a estimular. Entonces, por eso es muy importante salir con ellos, dar paseos. Los rolatos llevan su cestita para que el paciente lleve sus enseres y el asiento para que si se cansa puedan sentarse. Por último, ya cuando la movilidad ya sea más reducida, pues tendremos que acudir a las sillas de ruedas, que tenemos las sillas de ruedas. Normalmente en este tipo de pacientes las que se van a llevar son las manuales, que son manuales plegables. Tenemos con la rueda grande, que es la autopropulsable, y la rueda pequeña. Evidentemente un paciente de estas características no va a poder llevar la silla, pero sí que es verdad que la rueda, al ser un poquito más grande, el radio de giro es mayor y el acompañante a lo mejor no tiene que hacer tanta fuerza. La rueda pequeña, lo bueno que tiene es que, pues al ser la rueda más pequeñita, pues es más fácil para ir pasando por las puertas. Luego, para la prevención de escalas, pues es importante ponerle cojines antiescalas, ya sean de gel o de relleno, y ya cuando desgraciadamente el paciente esté encamado, pues el colchón antiescalas. También ayudas para la vida diaria, pues en el baño habría que ponerle las asideras para que el paciente pueda agarrarse. Tenemos también para ayudar al lavado de la cabeza, pues los lavacabezas hinchables, sillas para la ducha, o si no hay ducha y hay bañera, pues hay también unas sillas especiales para la tabla con que lleva el asiento giratorio o el asiento giratorio directamente.
Luego también para ayudar a lo que es el cuidador tenemos los discos de transferencia. Esto va muy bien cuando tenemos que pasar el paciente de un sitio a otro para que no tenga que hacer el cuidador la fuerza, se le pone en el disco y entonces se gira. Entonces si hay que pasarlo, por ejemplo, de la silla a la cama, va muy bien. Es también importante, por ejemplo, el pedalier va muy bien para cuando todavía pueden ellos ejercitar un poco los brazos y las piernas. Hay casos ya también en los que en la silla de ruedas habría que poner un cinturón para que no se caigan. O luego también tenemos las cintas, las bandas de transferencia también para subirlo, por ejemplo, para llevarlo de la silla, para no hacer tanta fuerza, están estas cintas. Por último voy a hablar de lo que son los cuidados en las pieles seniles. En primer lugar, la piel es el órgano más extenso del cuerpo y la función principal es protegernos frente a los agentes externos. En las personas mayores, la piel es mucho más sensible y el manto protector es más fino. Aparte, la renovación celular es bastante más lenta. Entonces, tendremos que utilizar productos específicos para este tipo de pieles. Los limpiadores han de ser muy suaves, con un pH adecuado y que respeten el manto lipídico de la piel. Un gel de baño normal es como muy agresivo, se lleva todo el manto hidrolipídico. Entonces, en estos casos sería conveniente utilizar aceites de ducha o los jabones que no llevan jabón, que se llaman, que llevan single, ¿vale? Hidratantes corporales que ayuden a reforzar la función barrera. Luego en incontinencia hay unos productos que son espumas para hacer la limpieza en seco y prevenir la aparición de hongos. Y es importante también después de cada cambio de pañal poner pomadas como óxido de zinc para prevenir la irritación de la piel. Y ya en los pacientes encamados o con baja movilidad hay también unos aceites que ayudan a prevenir la aparición de úlceras por presión. Aquí he puesto un ejemplo de varias líneas que hay específicas para el cuidado en este tipo de pieles. El Lindor o Alves han sacado una línea específica, o Zoapa, que es una gama que se puede utilizar para otras muchas cosas, pero el aceite ozonizado va muy bien en el tema de las úlceras por presión. Y ya como última quiero hacer una mención especial por último a lo que es el cuidador que sois vosotros, ¿vale? El cuidador debe de cuidarse, porque detrás de cada persona dependiente hay una persona que está entregando su vida. Y eso le puede traer, que me emociona un poco porque es que tengo mi padre dependiente y no puedo de mi madre. Y sé lo que desgasta esto, tanto física como mentalmente, ¿vale? El cuidador ha de cuidar mucho su alimentación, intentar hacer ejercicio diario por lo menos 3 o 4 veces por semana y dormir las horas suficientes. Hay que intentar participar en actividades que provoquen bienestar, pedir ayuda profesional, aparcar los sentimientos de culpa y compartir las experiencias con personas que pasen por la misma situación que tú. No hay que desatender las relaciones familiares ni de amistad, no hay que aislarse y participar en actividades sociales y de ocio. En este sentido, es muy importante asociaciones como AFAI, en la que podemos acudir para compartir las experiencias, nos van a dar una información contrastada y también pues, herramientas para seguir, para poder afrontar el día a día. Y ya, por último, lo que quiero es daros las gracias por haberme escuchado. He intentado hacerlo lo más o menos posible. Sé que es un poco ladrillo el tema que he tenido que tratar, pero bueno, daros las gracias por escucharme y por haber venido aquí. Si tenéis alguna pregunta, es el momento de... Yo por mi parte, darte la enhorabuena, creo que ha sido una charla muy interesante para los familiares, lo has explicado de una forma muy clara y a mí me ha gustado mucho, creo que a las demás también. Yo te quería comentar respecto a los tratamientos farmacológicos específicos para la Alzheimer, que hay dos tipos. ¿De qué depende un poco que los médicos especialistas receten uno, receten otro?
Pues yo me imagino, yo ahí ya me pillas un poco, yo me imagino que eso será en función de cómo responde el paciente. No lo sé. La verdad es que ahí ya me has pillado. No, Eso yo es era por el si sabías un poco ese tema. No, yo sé, vamos, que también yo me imagino que en función de las características del paciente, pues, por ejemplo, si imagínate que el paciente tiene Parkinson, pues en ese caso el más indicado sería la relactinina, como hemos hablado. Y bueno, también a lo mejor pues la comodidad a la hora de pautar la dosis, si se toma una vez al día o si a lo mejor prefieres parches. Ya me imagino que ahí irá un poco también en función de lo que se hable con el familiar y porque aquí, como ya hemos dicho, el tratamiento no es solamente el médico, es el médico y la familia y los cuidadores. Entonces, me imagino que el médico pensará que es el tratamiento más adecuado según según el tipo de paciente. A ver, Sí, bueno, yo quería preguntar. En mi caso, por ejemplo, yo estoy comenzando con este tema, con mi madre. Y realmente yo no sé cómo detectar si tiene una cosa u otra. No sé si tiene Alzheimer, no sé si tiene demencia. El caso es que tenía Alzheimer, ahora resulta que parece que no, que tiene demencia. Yo, sin saber nada de este tema, ¿cómo sé si tiene Alzheimer o demencia? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo se comporta? A ver, es que el signo característico del Alzheimer habíamos visto que eran lo de las placas seniles y los tobillos, eso. Pero es que, a ver... Ya, pero eso es algo técnico, pero claro, tú como usuario, claro. como hijo de... A ver, ¿Cómo detectas que es una cosa u otra? ¿En qué se diferencia? Lo normal es que el Alzheimer, la pérdida de la memoria va siendo primero a corto plazo, pero luego sí que es verdad que tienen memoria, también pierden la memoria retrógrada. En la demencia sí que hay fallos de memoria, pero sí que, o sea, a lo mejor si tú luego le recuerdas algo, no, como que no llegan a perder, o sea, no sé cómo explicarme. Sí, como con la música. Sí, efectivamente. Y luego, claro, el que lo tiene que determinar es el neurólogo, que es el que pero es que cada vez diagnostican una cosa diferente. Un poco, entonces, claro, se está tomando una medicación por una cosa que resulta que no sirve, porque no tiene Alzheimer, ahora resulta que tiene demencia y se lleva medicando para el Alzheimer. ¿Qué está tomando? Que lorazepam, por ejemplo, que yo creo que lo que me está produciendo las caídas. Claro, que lorazepam... Es que yo estoy viendo ahora que hay medicamentos que se está tomando que es una equivocación. Es que sí, yo luego lo veo también un poco en la farmacia. Las benzodiazepinas, vamos, yo muchas veces he leído muchos artículos que en edades, en general, ya no solamente que tengan demencia, sino en personas mayores no están muy indicadas porque es que van a retrasar el deterioro cognitivo y es que además hay riesgo de que se caigan. Pero eso no lo sabe un médico. O sea, yo entiendo que si sabemos que ese medicamento puede producir ese tipo de consecuencias, ¿por qué lo recetan? No lo entiendo. A ver, pues hay que no sé, deberían de los médicos de vez en cuando alguna charla. Lo suyo sería eso, que el tratamiento no durara mucho tiempo y que las dosis fueran muy bajas. No, pero es que se lleva tomando ese medicamento 2 años. Hablar con el médico y comentárselo. Entonces me parece una barbaridad y acabo de ver ahí que el lorazepam puede producir caídas, pues por eso ha tenido... O sea, es que eso ha pasado. A La benzodiazepina en general, en personas mayores, poquito. O sea, se recomienda poco. Vale. Sigo sin saber cómo identificar si tiene Alzheimer o demencia. A ver, digamos, no hay diferencia, sino el Alzheimer es un tipo de demencia. ¿Vale? Cuando te dicen demencia, en realidad no te especifican qué tipo de enfermedad está produciendo esa demencia. O sea, que realmente la demencia puede llevar a un Alzheimer. No, a ver, es que la demencia puede ser pues, por el deterioro de lo que es la edad, el mismo desgaste, pues igual que la piel se nos arruga, el cerebro también pues se va desgastando. Entonces, eso va provocando la demencia, pérdida de memoria, ya el
paciente, pues, la persona cada vez... Pues, Sí, vamos, que al final todo vamos a lo que tener algo pasa de es que sí demencia, que pero... dentro de las demencias la mayor prevalencia de demencias son Alzheimer. Dentro de las demencias el Alzheimer representa un 60 o un 70% de la demencia. Yo creo que también muchas veces diagnostican demencia cuando no saben exactamente si es un Alzheimer, si es de tipo vascular. Entonces, yo pienso también que muchas veces los médicos especialistas no diagnostican exactamente qué tipo de demencia. Pero es que lo que da el signo característico es eso, y entonces eso ya pues tienen que hacer unos diagnósticos como muy específicos. Sí, que el comienzo de un Alzheimer realmente empieza con una demencia. O sea, que... Claro. Vale. Ahora, tengo entendido que el uso de pañales de absorbente, que bueno, se hace necesario con el tiempo, produce, sobre todo en las mujeres, produce infecciones urinarias. A ver, Primero, si eso es así, y en el caso de que sea así, ¿qué soluciones pueden haber para que esas infecciones no se produzcan? O sea, ¿qué tratamiento? Que si tiene que haber mayor lavado, mayor higiene, no lo sé. lo que hay que intentar es que el paciente esté siempre seco. Y entonces cada vez la tecnología de los pañales es espectacular. De hecho, a nosotros una vez nos hicieron una demostración de completo con los pañales lindos. Le echó como, no sé, 1 litro de agua y aquello hizo pum, y en ningún momento el pañal estaba, o sea, absorbía de tal manera que en ningún momento había líquido en contacto con la piel. Lo que pasa que, claro, tiene una capacidad de absorción máxima. Entonces, los pañales últimamente, la tecnología está avanzando, de manera lo que hay que intentar es que el paciente siempre esté seco. Y limpiar, lo que he comentado, sobre todo también el problema de infección por hongos, y entonces lo que hay que intentar es que no esté el paciente mucho tiempo con el pañal mojado, aunque la tecnología evita que, pero claro, si el pañal ya ha llegado a su límite de capacidad de absorción, entonces ahí ya sí que puede haber contacto de la orina y entonces es cuando ya hay infección de orina. Si hay infección de orina, ahí hay que dar antibióticos. La única manera de prevenirlo es eso, que el paciente tiene que estar seco. Pero bueno, que ya te digo, si se cambian los pañales con los 3.900 mililitros al día, pues que es bastante. Si luego además hay momentos en los que a lo mejor lo puedes llevar al aseo y que hagan el váter, pero vamos, es eso, cambiar el pañal, porque ya te digo, los pañales de ahora son una maravilla. Dime, Antonio. De la medicación que has comentado antes, yo había leído que es un fármaco que se habían descubierto en Estados Unidos, que eran ya la bomba. Sí. Exactamente, que eran algo fantástico. De eso que tú dices, cómo me alegro de que ya por fin. Pero me acabo de dar cuenta por lo que tú has dicho que tienen unos efectos secundarios, que eso se ve después de haber estado tratando con el paciente X tiempo, que es lo que pasa, que hay que probarlo. Y resulta que esa medicación que parecía que era maravillosa y que yo estaba tan contenta, pues tiene unos efectos secundarios. Es que sabes lo que pasa, que es que yo también, como Salva me ha hecho estudiar mucho, he estado leyendo que el signo característico de la enfermedad es la formación de las placas de beta-amiloide, pero es que eso, el que sea un signo característico, no quiere decir que sea esa la responsable de la enfermedad. Exacto. Entonces, la sustancia beta-amiloide sí que tiene un efecto antiinflamatorio y protector de la neurona. Entonces, el tema está en que se agrupa de una manera incorrecta. Claro, si tú vas quitando la placa amiloide, puede haber riesgo de eso, de lo que es hinchazón a nivel cerebral y de riesgo de hemorragia. Entonces, aquí en Europa, pues han visto que no compensa una cosa o la otra, entonces no la han autorizado. Sin embargo, ayer leía yo que un determinado número de científicos de mucha importancia estaban presionando a las autoridades sanitarias europeas para que lo también hay autorizaran. un poco de tema de que... Ya, eso es lo que ve, eso es lo que sé. que son fármacos muy caros porque son Me ha todos contestado. fármacos monoclonales que valen mucho dinero. Entonces ahí, pues claro, hay que valorar un poco eso. Y en cualquier caso, el tratamiento vale miles de euros. Sí, O sea sí. que- Sí, entonces claro, a lo mejor la mejora en la capacidad intelectual
no es tanta como para gastarse ese dineral y que luego encima haya riesgo de hemorragia. No sé si existe todavía o se usa algún tipo para evitar que se hagan pipí los hombres, pero solamente para hombres, que era una especie de preservativo que lleva un canutillo y lo ponen en una bolsa en una pierna. ¿A ti te suena eso? A mí eso no me suena. No, Existe. existe. Es que yo recuerdo películas de Alzheimer que yo veía en su hotel y de forma coloquial y jocosa le decíamos el pitochín. ¿Lo ves? Y es una especie de preservativo, sí, se coloca con una pinza, yo me acuerdo cuando estaba yo en las clases de geriatría, y con un tubillo que iba a una bolsa, con lo cual con la historia del hombre no tenían problemas de escaldadura ni nada porque... Ya. Y entonces yo digo, no sé si aquello existía ya, ¿no? Porque yo dentro de Yo todo no lo hace 20 veo años. nunca, la verdad. Lo que No, pasa es que, existe. claro, ellos tienen que estar suficientemente calmados para no tocarse, para no quitarse. Pero con los pañales igual, ¿eh? Sí, Sí. es otra cosa. Llevan por ahí la O sea, que eso pierna, siempre que sujetar. tenía yo curiosidad. Pues es que eso es una cosa distinta al pañal, claro. Las mujeres son complicadas. Yo ya te digo que últimamente con la tecnología que llevan los pañales hay menor riesgo de eso de escaldadura, que hombre, sí que hay que llevar cuidado y hay que limpiarles bien. Lo que va muy bien, por ejemplo, la espuma limpiadora, porque eso, porque hace una limpieza en seco, le pones la espuma, le dejas actuar 10 segundos, se la quitas con un pañuelo de papel o una servilleta de papel, con cuidaditos, y le limpian, y sobre todo para luego cuando hay heces, y si está un poquito incrustada, tiene un efecto desincrustante, le van súper bien la espuma limpiadora. Y luego por eso, hacer la limpieza, luego ponerle las pomadas con óxido de zinc, porque el óxido de zinc lo que hace es que forma como una barrera, como la de los bebés, que los que hemos tenido bebés, le ponemos esto lo que hace es función barrera, entonces eso protege la piel porque hace que si tiene contacto con la orina que no lo irrite. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues estamos por finalizada el acto. Queríamos hacer realmente un agradecimiento. Yo sé que no me lo esperaba yo. Ay, qué bonito, muchísimas gracias, me encanta. Muchas gracias. Sí, de collar y de pulseras. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Vale. Vamos